Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Que sean muy bienvenidos todos a este lugar en esta noche. Vamos a estar orando para dar inicio a nuestro servicio. ¿Amén? Buen Dios, Padre amado, bendito Señor celestial. Te adoramos, Señor. Te bendecimos en esta noche, Padre. Te exaltamos, precioso Dios. Reconociendo, Señor, tu grandeza, tu misericordia, tu amor, tu bondad para cada uno de nosotros, Señor, reconociendo, precioso Jesucristo, lo bueno y bondadoso que tú has sido sobre cada una de nuestras vidas, mi Dios. Pedimos, Padre mío, que tú, precioso Rey, nos mires ahora, Señor, a través de tu sangre preciosa, nos santifiques, nos purifiques, precioso Dios, para entrar, Señor bendito, libremente, Padre, dentro de tu altar, Señor, para adorar y bendecir tu santo nombre, precioso Jesús. Damos gracias, Señor, por este privilegio de estar en tu casa, Señor, de habitar en tus atrios, precioso Dios, de poder, Señor, contemplar aquí tu hermosura, Señor, con nuestros hermanos en esta noche, precioso Jesucristo bendito. Damos gracias, Señor, porque es bueno poder alabarte, Señor, es bueno, Señor bendito, poder tener la fuerza, Señor, física, Padre mío, de estar aquí en tu casa, Padre Santo. Damos gracias, Señor, por cada uno, Señor, que se ha hecho presente en esta noche, Señor, que tú has dispuesto, Señor, en sus corazones, Padre mío, poder llegar a tu casa, Señor. Queremos, Señor, adorarte, glorificarte, Señor bendito, sentir tu presencia en medio nuestro, Señor. Queremos llenarnos de ti, precioso Padre. Nuestros corazones, Señor, necesitan de ti, precioso Dios. Este día, Señor, nos levantar, Padre mío, hacer de nuestros quehaceres, Padre, pero poder ahora, Señor, en estas horas de la noche, poder estar aquí, Señor, dándote gracias, precioso Dios. Gracias por todas las cosas, mi Dios, que pudimos lugar y hacer en este día, Señor, y en que cada cosa, Señor, tú nos guardaste, tú nos libraste, Señor, y nos protegiste. Te pido, Señor, que bendigas también, Señor, aquellos que van a estar viendo, Señor, a través de las redes, Señor bendito, este servicio, Señor. Que tú seas glorificándote en cada vida, en cada cuerpo y en cada alma. Que, Señor, que las alabanzas lleguen hasta sus corazones, Padre. Que la palabra, Señor, llegue, Señor, hasta donde ellos están. Llegue el impacto por cual la enviaste, mi Dios. Nosotros vamos a recibir aquí en tu casa, pero que también ellos en sus casas reciban, Señor, la misma bendición de tu presencia, Señor. Llénanos, Señor, de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Muévete en este lugar con toda libertad, precioso Dios. Señor amado, queremos que tú llenes, Señor, este lugar, Señor. Llénalo de tu presencia, precioso Jesucristo. No hay mejor lugar, Señor, que habitar en tu casa, Padre. Y poder estar aquí, Señor, es una gran bendición, Señor. Pido, Señor, que tú bendigas, Señor, a nuestro pastor, Padre, que va a estar trayendo la palabra en esta noche, Señor. Que tú ya has puesto en su corazón, Señor, esa palabra que hemos de recibir, Señor, y ahora nosotros estar atentos, recibirla y ponerla por obra. Bendice también, Señor, a cada persona que te está sirviendo aquí en esta noche, Padre. Mira la disposición de sus corazones, Señor, y sé tú derramando bendición sobre de ellos. Pedimos, mi Dios, una vez más, tu bendición sobre este tiempo, sobre este servicio, y tu bendición sobre aquellos que están en sus hogares. Señor, que sea un servicio más para gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, nuevos comienzos, hermanos, amigos que nos ven. Siempre es un privilegio poder compartir con ustedes las alabanzas al Señor, y qué lindo que podamos hoy, miércoles, recibir del alimento espiritual de la palabra de Dios. Así que vamos a empezar este día nuestro estudio bíblico alabando al Señor como todos los miércoles.
vamos a olvidar lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que ahora nos ha dado libertad, nos ha dado un paso más, nos ha dado comunicación total con el Padre. Así que gracias, Señor, por tu amor. Gracias por haber dado tu vida una vez más. Te cantamos, te agradecemos, porque si tú no hubieras dado tu vida, no hubiera esperanza para nosotros. Y por eso le cantamos en esta noche. Le amamos porque Él nos amó primero. Cristo, yo te amo. Cántale al Señor. Cristo, yo te amo. Sí, Señor. No hay nadie como tú.
ponemos en el Señor nuestras cargas, que Él se encargará de todas nuestras preocupaciones. Así que Dios les bendiga y le dejo el tiempo a nuestro pastor Steve. Aleluya. Amén. Gracias David y Evelyn, las hermosas alabanzas. Oramos al Señor. Dios, gracias. Gracias, Señor, porque como dice la letra de la canción que acabamos de cantar, dice, tú estás obrando tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, que sé que hay un enemigo. Hay un enemigo que pelea contra tu voluntad y contra nuestras vidas. Pero sabemos que no es que el enemigo tiene el poder opuesto. El enemigo es malo, está lleno de maldad, es un ángel caído y tiene su futuro, su destrucción eterna en el infierno, y él tiene poder, él es más poderoso que nosotros. Pero gracias a ti, Señor, que el poder del enemigo no compara con tu poder. Tu poder es sin límites, no hay ninguna autoridad o poder que puede parar o impedir tu perfecta voluntad. Tú puedes hablar y tú puedes decidir, y como dice tu palabra, que tú hablas y declaras antes que sucedan las cosas. El enemigo no puede cambiar lo que tú ya has destinado, y tú has destinado, Señor, para nuestra salvación. Gloria a ti, Señor, que nuestra salvación está segura en ti. Estamos en tus manos, y nadie ni nada, cuando miramos en Romanos capítulo 8, dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa puede destruir lo que tú has planeado, lo que tú has declarado. Gracias, Señor, que nosotros somos parte de lo que tú has declarado, nuestra salvación, que somos tus hijos, y tú estás haciendo tu obra. Entendemos, Señor, que requiere tus propósitos y logrando tu voluntad en nuestra vida tiene que ver también con nosotros. Tenemos que colaborar contigo. Por eso hemos declarado en este año un año de santidad a Jehová, porque la manera para que nosotros podemos hacer nuestra parte, para que tú logres tu voluntad perfecta en nuestra vida, es en acercarnos a ti, en obedecerte, en exaltarte, en glorificarte, en vivir para ti, en obedecerte, y así podemos hacer nuestra parte para que logres tus propósitos y tu voluntad en nuestras vidas. Gracias, Señor, a ti por tu poder, tu soberanía, tu infinito poder, y alabamos y decimos gloria, aleluya, alabanzas a tu nombre hoy y para siempre. Gracias, Señor. Damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy buenas noches. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar esta noche en tu casa, Padre bendito, bendiciendo y alabando tu precioso nombre, Señor. Dándote gracias por todo lo que has hecho por nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, Señor. Tú eres fiel con nosotros, Padre Santísimo. Señor, te pedimos por estos diezmos y por estas ofrendas que se van a recaudar esta noche, Señor, que sean de bendición, Padre bendito. Tú sabes las necesidades que el pueblo tiene, y bendice, Señor, al 100, Padre bendito, por uno, Padre Santo. Multiplícalo, Señor, y bendice, Padre Santo, al dador alegre, Señor, porque tú lo dices en tu palabra. Tú dices también, Padre bendito, que te probemos en esto. Yo cuando leo eso me admiro, porque en ninguna otra parte de la Biblia dice que te probemos en nada, pero en esto sí, dice, y se abrirán las bendiciones, las puertas del cielo para con las personas que den con alegría, Padre bendito, aunque no lo demos con esa intención, Padre bendito, sino que por obediencia, porque por eso damos nuestros diezmos, por obedecerte, Padre Santísimo, y que sean que sirvan para mucho, para las cosas que se necesitan aquí en la iglesia. Te pedimos tu bendita bendición, Señor, y
demos gracias porque lo podemos hacer. Ok, gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su bondad, su gracia, su misericordia y por su palabra. Vamos a continuar nuestros estudios los miércoles. Invito a toda la iglesia para que vengan y estar presente. Hay algo que sucede cuando estamos reunidos en persona, ¿no? Gloria a Dios que tenemos la bendición de poder transmitir por redes sociales, en Facebook, pero quiero animar como papá espiritual a la iglesia para que estén presentes, para que estén buscando. Una de las maneras que cuando hablamos, vamos a mirar uno de los versículos que vamos a mirar en nuestro estudio en el día de hoy, en cuanto a lo que Jesús dijo que era lo más importante, es amar a Dios. Y amar a Dios no es solamente decir yo amo a Dios, pero cuando decimos amamos a Dios, si estamos hablando en cuanto a lo que está en nuestro corazón, amar a Dios significa buscarle a Dios, querer estar en su presencia. Y Dios está en todo lugar. Sé que tú puedes adorar a Dios en tu casa, pero también la exhortación de la palabra de Dios. Hebreos habla en cuanto a para no dejar de congregarnos. Es algo que Dios está requiriendo de nosotros. Y eso podemos hacer si queremos obedecerle, cumplir con su palabra. Entonces, animo a la iglesia para que estén haciendo su parte. Dios va a hacer siempre su parte, pero haciendo nuestra parte, una de las maneras es estar aquí presente, orar juntos, cantar juntos, tener compañerismo juntos, escuchar la palabra juntos, y quizás hay cosas que Dios quiere hacer y puede hacer aquí en la iglesia que no va a hacer quizás en tu casa. Entonces, animo para que hagan el esfuerzo para estar aquí los domingos, los miércoles. Bueno, la parábola que vamos a estar mirando en esta noche, estamos estudiando las parábolas de Jesucristo los miércoles, y estamos en el capítulo 10 del libro de Lucas, en la parábola de esta noche, que es la parábola del buen samaritano. Vamos a estar leyendo esta parábola que se encuentra en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, y se encuentra del versículo 25 al 37. Versículo 25, Lucas 10, versículo 25. De aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces, ¿quién hizo la pregunta? Un intérprete de la ley, un fariseo, un estudioso, uno que había estudiado la palabra de Dios, y él dijo a Jesús, lo llamó maestro, y dice para probarle. Ahora, lo que yo siempre había pensado cuando escuché esa palabra para probarle, pensé de una forma negativa. Y puede ser que sí, porque la palabra no es precisa en cuanto puede significar algo negativo o algo positivo. Entonces no necesariamente es algo negativo, puede ser que fue para probarle, porque podemos ver en la siguiente imagen aquí dos versículos. En estos dos versículos, uno en Hebreos, otro en 1 de Corintios, utiliza esta misma palabra que este intérprete de la ley tentó para tentarle a Jesús. La misma palabra en el griego se utiliza en estos dos pasajes. Hebreos 2:18 dice, pues cuanto él mismo, Jesucristo, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, lo que significa es que como pruebas, Jesús tuvo que pasar por diferentes pruebas para fortalecerse, para cumplir su propósito y su llamado. También en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13, encontramos la misma palabra en el griego. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados
la misma palabra, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces esta palabra tentado es una prueba. Y quizás el intérprete de la ley estaba averiguando en cuanto a lo que eran sus propios pensamientos, si eran correctos o no. Y vino al maestro, a Jesús, para preguntar a Jesús, ¿qué fue la pregunta? ¿Qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa? Entonces la pregunta que hizo ese intérprete de la ley fue muy parecida a otra pregunta que hizo el joven rico. Ahí en la siguiente imagen tiene las dos preguntas. Uno primeramente en Lucas capítulo 10, versículo 25, del intérprete de la ley, y después abajo está este rico joven que acercó a Jesús. El intérprete de la ley dijo, he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El joven rico, en el versículo 18 de Lucas 18, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La misma pregunta, ¿no?, que estaban haciendo a Jesús. Volviendo a nuestro texto, Lucas capítulo 10, versículo 26, Jesús respondiendo a la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús responde, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Como sabía que estaba hablando con alguien que había estudiado las Escrituras, le pregunta, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la ley de Dios? Y Jesús es un maestro experto, es más que un maestro experto, pero es el mejor maestro. Y ve que cuando hizo la pregunta, Jesús puede haber dicho la respuesta, pero Jesús respondió a su pregunta, ¿qué lees? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es tu opinión? ¿Qué es tu respuesta? Y nosotros, muchas veces, cuando estamos quizás con nuestros hijos, cuando están pequeños, o aún con adultos, con amigos y personas que vienen y hacen preguntas, están buscando una respuesta, es muy quizás fácil para dar la respuesta. Esa es la respuesta. Pero cuando uno investiga y piensa y razona, y con el buen maestro puede guiar, aconsejar a un alumno, y el alumno puede encontrar la respuesta, pero con las preguntas correctas, con la guianza del maestro. Un buen maestro no va a dar todas las respuestas a los niños, a los alumnos, sino un buen maestro ayuda a los niños para encontrar la respuesta y para guiarles en cuanto a la respuesta. Pero mira también lo que dijo Jesús, ¿qué está escrito en la ley? Él dijo, ¿qué piensas? Tú puedes llegar a tu propia conclusión. Está diciendo, la respuesta está en la Biblia, la respuesta está en la palabra de Dios. Entonces hoy está muy común que el pensar de que la respuesta está dentro de uno mismo. La frase en inglés está muy común, la frase follow your heart. No sé si es lo mismo en español, pero sigue tu corazón, sigue lo que tú sientes, la respuesta está dentro. Ese no es bíblico, porque la Biblia dice que el corazón es malvado y corrupto y engañoso. Jesús no dijo, ¿qué piensas? Busca tu propia respuesta. Jesús dijo, ¿qué dice la Biblia? La respuesta se encuentra en la palabra de Dios a todas las preguntas. Estamos en el año 2022 y las respuestas para las preguntas que las personas tienen se encuentran en la palabra de Dios. Hoy día personas no quieren. Justo esta semana vi en una entrevista entre en el Congreso, en una entrevista de una persona haciendo la pregunta para dar una definición hablando en cuanto al aborto. Si un bebé que no ha nacido, que está a punto de nacer después de casi 9 meses,
si este bebé, bueno, primeramente, ¿es un bebé? Y muchos no pueden responder la pregunta. No pueden decir que es un bebé que está en el vientre unos días antes de nacer. O si este bebé, si es un bebé y si ese bebé tiene dignidad, tiene valor antes de nacer. Y muchos no pueden responder, saben la respuesta, pero quieren decirlo porque si responden lo que saben en cuanto al sentido común y la ciencia, van a ser criticados. Entonces, porque no conviene para personas que quieren apoyar el aborto decir que es un bebé, porque después tienen que reconocer, admitir que es asesinato para matarlo si es un bebé. Pero la Biblia habla en cuanto a Salmo 139, Dios nos forma en el vientre de nuestra madre. Juan el Bautista, cuando estaba en el vientre de su mamá y vino María, él saltó con alegría y gozo, tenía vida. Y David dijo que Dios puso cada parte de su cuerpo formando a cada ser humano. La Biblia tiene las respuestas, pero la cosa es que en decir las respuestas de la palabra de Dios hay gente que van a ofender porque ese significa que se sienten condenados con la verdad. Pero vemos que Jesús no fue atrás, él declaró la verdad y él dijo a ese hombre también que ¿qué dice? ¿Qué encuentras? ¿Qué dice la ley de Dios? ¿Qué dice la Biblia? La respuesta. Vemos la respuesta de cómo respondió ese intérprete de la ley en Lucas 10, 27 y 28. Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús, escuchando su respuesta, le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces su respuesta era, ¿qué hago para tener la vida eterna? Jesús dijo, ¿qué ves en la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Dijo, la Biblia dice que amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y amar a tu prójimo como a uno mismo. Jesús le dio a él un A+. Buena respuesta. Bien has respondido. Haz esto y vivirás. Haz esto y vas a tener la vida eterna. ¿De dónde encontró la respuesta? Ahí miramos en dos pasajes del Antiguo Testamento. Ese intérprete de la ley miró en Deuteronomio 6:5 y en Levítico 19:18. En Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En Levítico 19:18 dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, ese intérprete de la ley había estudiado la Biblia y él en su corazón vio que la respuesta a su pregunta, creo que quería afirmar, Jesús, esa es mi respuesta, ¿esa es la respuesta correcta? Jesús dijo que sí. En otra ocasión, Jesús dio la misma respuesta en Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Entonces, dice, los fariseos, oyendo que Jesús había hecho callar a los saduceos, en esta ocasión estaban tentándole para probarle, para que dijera algo incorrecto, pero vieron que Jesús no podían atrapar a Jesús, se juntaron a una, 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, también otro intérprete de la ley, otro fariseo, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces están ahora preguntando a Jesús la respuesta. Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante en la Biblia, en el Antiguo Testamento? 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, versículo 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Después agrega en el versículo 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús en otra ocasión, cuando estaba
respondiendo a la misma pregunta, en cuanto a lo más importante, dijo la misma respuesta que dio este intérprete de la ley. Y Jesús agregó que de esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo lo que Dios requiere para el ser humano, para el hombre, está basada en esos dos mandamientos, en amar a Dios y amar al prójimo. Cuando amamos a Dios y amamos al prójimo, estamos cumpliendo con la voluntad de Dios, porque todo lo que Dios exige para el ser humano está incluido en esos dos mandamientos. Entonces, regresando a nuestra historia, en Lucas capítulo 10, versículo 29, Jesús dijo, respondiste bien la pregunta. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, o para afirmar si estoy entendiendo bien, dijo, pero ¿quién es mi prójimo? Sé quién es Dios y debo amar a Dios y debo amar a mi prójimo, pero ¿quién es mi prójimo? Porque los judíos, los fariseos enseñaban para hacer bien a los que son buenos, pero no estaban obligados para hacer bien a los que no querían. Había un pasaje cuando Jesús estaba diciendo, cuando en Mateo los fariseos enseñan tal cosa, pero yo digo esto, porque ellos interpretaban mal en cuanto a lo que Dios, el espíritu de la palabra de Dios. Ellos a veces seguían la ley exacta, pero Dios está buscando más. Jesús dijo, hay que entender la justicia y la misericordia. Es mejor que el sacrificio. Entonces, cuando él pregunta, ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús empieza a relatar la parábola de esta noche, la parábola del buen samaritano. Versículo 30. Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Era un paseo bastante común de Jerusalén en el sur, yendo hacia el norte, hacia Jericó. Y ese camino fue conocido como un camino peligroso. Hay ciertos lugares donde uno no va en la noche, ¿no? Sabe que ese es un lugar peligroso, o si no está acompañado para ir solo, es muy peligroso. Pero Jesús está hablando en su parábola de ese camino que sabían que era peligroso. Y cayó en manos de ladrones, el hombre que estaba yendo de Jerusalén a Jericó, los cuales lo despojaron y hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Entonces un fariseo que vio a otro hombre judío ahí herido, lastimado, pero el sacerdote pasó de largo, no paró para ayudarle. Versículos 32 y 33. Asimismo, un levita, un sacerdote, llegando cerca de aquel lugar, viéndolo, pasó de largo. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino acerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Ahora, los samaritanos, los judíos no aguantaban los samaritanos, no consideraban a ellos como parte de la familia de Dios, ni asociaban con ellos y los mirando a ellos como personas de segunda clase. Pero en la historia de Jesús, esta parábola está diciendo que ese samaritano, el fariseo y el levita pasaron de largo, no hicieron nada, pero el samaritano, el enemigo, supuestamente, fue conmovido a misericordia. Versículo 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, y lo llevó al mesón y cuidó de él. 35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré.
cuando regrese. Versículos 36, 37. Entonces Jesús hace la pregunta: ¿quién pues de estos tres os parece que fue el prójimo al que cayó en manos de los ladrones? 37. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Jesús entonces responde, Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Entonces está hablando Jesús en cuanto a respondiendo a la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Entonces vamos a mirar aquí en cuanto a de quién es el prójimo para nosotros. Entonces, una de las cosas que podemos ver de esta parábola es que alguien que está en necesidad y a quien podemos ayudar, si hay personas con necesidad y tenemos la capacidad de ayudar, esa persona es nuestro prójimo. Entonces, nosotros estamos obligados, según lo que Jesús dijo, que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué quisiera nosotros que pasara con nosotros si estamos en necesidad, sin poder ayudar a nosotros mismos? Quisiéramos que alguien nos ayudara, ¿no? Entonces, tenemos que, y cuando estamos mirando el significado de las parábolas, de la palabra de Dios, poner a nosotros en esos zapatos para ver ahora qué es lo que Dios está diciendo a mi persona. Entonces, creo que si entendemos bien esta parábola del buen samaritano, y es algo que podemos aprender y tenemos que poner por obra. Porque cuando vemos personas que están en una situación de necesidad y tenemos la capacidad para ayudar, entonces para obedecer al Señor debemos hacer de lo que podemos hacer entre nosotros para poder ayudar en la situación. En Mateo capítulo 5, ese no está en la pantalla, pero en Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48, si estás tomando notas, pueden anotar este versículo para leerlo después. Yo lo voy a leer, pueden seguir. ¿Quieres mirarlo en tu Biblia? Escuchar Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Jesús dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Es lo que enseñaban los fariseos. Para amar a tu prójimo, amar a tu amigo, amar a tu familia, amar a tus amigos y aborrecer a tus enemigos. Ese fue lo que ellos enseñaban. Entonces, un samaritano es tu enemigo, puedes odiarlo, no tienes que amar al samaritano. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos. Entonces, ¿quiénes son nuestros enemigos? Personas que no caemos bien a personas que nos critican, personas que nos odian. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos. Si somos hijos de Dios y queremos cumplir con esos dos mandamientos, amar a Dios, amar al prójimo. No dijo amar a tu prójimo si tu prójimo es buena persona. Amar a tu prójimo si te trata bien. Amar a tu prójimo si a las personas que habían hecho favores. Jesús dijo, amar a vuestros enemigos. Eso no es fácil hacer. Personas que nos han hecho daño, personas que nos odian, amar a vuestros enemigos. Bendecir a los que os maldicen. Hacer bien a los que os aborrecen. Y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Aún, Señor, los que nos persiguen, nos perseguimos, tenemos que amarlos. Lo que dice, para que, y si amamos a nuestros enemigos, si bendecimos a los que nos maldicen, si hacemos bien a los que nos aborrecemos, si oramos por los que nos ultrajan y nos persiguen, entonces ¿qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre. En hacer esto estás afirmando que tú eres un hijo de Dios. Si no lo hacemos, entonces estamos demostrando que una falta de madurez o que no somos los hijos de Dios.
hacer esas cosas para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos. Dios nos dice, esta persona anoche me maldijo, entonces no voy a hacer subir el sol sobre su casa. Esta persona que hizo daño a uno de mis hijos, yo no voy a hacer caer lluvia sobre su campo. No, hace Dios subir el sol sobre los malos y los buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Los malos, los que odian a Dios, los que maldicen a Dios, ellos tratan bien a sus amigos, a los que a ellos aman. Entonces, si solamente tratamos bien a los que nos tratan bien a nosotros, no somos diferentes de los del mundo. Pero los del mundo no van a tratar bien a los que son sus enemigos. Pero si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, una manera para que podamos aplicar la parábola del buen samaritano es reconocer que nuestro prójimo es una persona que tiene necesidad, y cuando nosotros tenemos la capacidad para hacer algo, para hacerlo. Santiago capítulo 1 versículo 22. Santiago 1, 22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. De Santiago 1, 22. Hacer hacedores de la palabra. Sin acción no hay obediencia. Sin acción no hay amor. Uno puede decir te amo, pero las palabras, si están acompañadas con hechos, significan algo, pero palabras sin hechos no sirve. Las dos personas que pasaron de largo al hombre herido fue un fariseo y un levita. Entonces, para ellos, creo que ellos tenían, ¿qué se puede decir la palabra? Como separación entre esas son cosas religiosas y esas son cosas como seculares. Entonces, cuando vieron a este hombre, no lo miraron como ese es una creación de Dios. Es una persona, un ser de dignidad, una persona con necesidad. Ellos no querían ensuciar las manos. No, porque si ayudo a esa persona, entonces tengo que contaminarme. Y yo estoy apartándome para Dios. Y no quiero ensuciarme. Y pensando que en eso estaban sirviendo a Dios, pero Dios estaba siendo insultado. Y no podemos hacer una separación en cuanto a leer la Biblia, es espiritual, pero ayudar a una persona con necesidad, ese no es espiritual. No, Jesús dijo que los dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Si no estamos amando a Dios, si no estamos ayudando al prójimo, entonces no estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Entonces, nuestro servicio al Señor, y nuestro amor y nuestra adoración al Señor está respaldado con hechos. Santiago dijo: tú dices que tienen fe, pero no tienes obras. Yo no voy a hablar de
que tengo fe, voy a mostrar mis actos. Tiene que ver actos, tiene que ver acción. Y lo que Dios dice, la definición que Dios da de la religión, si pensamos cómo podemos definir la religión, pero mira lo que la definición de Dios. También en Santiago, capítulo 1, versículos 26 y 27. En Santiago 1, 26 y 27 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Entonces uno es el controlar la boca, la lengua, porque si Dios tiene control de uno, entonces uno somete su ser a Dios, y parte de eso es la lengua, la boca, ¿no? Entonces cuando estamos maldiciendo, no estamos amando a Dios, no estamos amando al prójimo. Versículo 27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Ahora, si yo tenía que dar una definición de Dios sin conocer la Biblia, esa no sería mi definición, pero esa definición de Dios, no, mi definición está mal, la definición de Dios es correcta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es, en otras palabras, cumplir como ser un buen samaritano, ayudar a las personas que están en tribulación, que están en necesidad, y también en la santidad, guardarse sin mancha del mundo, no contaminarse. Queremos amar a Dios, no ser contaminado con las cosas que no agradan a Dios, y ayudar a las personas que están en necesidad. Otra cosa que debemos hacer, ser un buen samaritano, es permitir a Dios manejar nuestra agenda, la agenda de Dios y no la nuestra. Este hombre, el buen samaritano, estaba yendo a algún lugar, y él estaba yendo quizás cumplir con alguna tarea, o quizás estaba trabajando para hacer algo, pero cuando vio la necesidad, paró y enfocó en esa persona. Creo que no fue su plan en levantarse en la mañana diciendo: a ver, ¿quién voy a ayudar hoy? Pero cuando encontró la necesidad, fue conmovido en su corazón y atendió a la persona. ¿Cuántas veces que he visto personas con una necesidad, pero digo: ay, pero mira la hora, o estoy haciendo esto, o esto me va a ocupar tiempo, me va a desviar de mis planes? Pero si quiero escuchar la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo, a veces necesito salir de mis comodidades, de mi agenda, para poder atender a alguien. A veces incómodo o simplemente. El otro día estuvimos en un supermercado, y había una ancianita que estaba comprando un montón de cosas. Creo que llenó más de quizás como 2 carros. Y vimos que algunas tiendas, las personas como ponen las cosas en esa tienda, cada uno hacía su propia, juntaba su mercadería para poner en sus propias bolsas. Estábamos mirando, y la pastora miró para ver si alguien le iba a ayudar, y nadie estaba ayudando a una ancianita. Entonces ella fue, dijo: ¿te ayudo para poner tu comida en las bolsas? Y ella dijo: no, ya viene alguien para ayudarme, pero ofrecer. Y a veces sentimos como, no, quizás esta persona va a ir ofendido o sería incómodo, pero yo creo que tenemos que permitir al Espíritu Santo estirarnos en eso, en cuanto a salir de nuestra comodidad para ayudar, y también para hacer la persona saber también la pregunta. Quizás nos va a preguntar: ¿por qué me estás ayudando? ¿Qué, digamos,
bueno en testificar también porque Jesús lo haría, o porque soy seguidor de Jesucristo y Dios te ama, que tú tienes dignidad. A veces ayuda a personas, pero no les hablo de Dios, pero el Espíritu Santo está diciendo no solamente hacer una buena obra, pero también decirles por qué. También podemos tener una voluntad o estar dispuestos a sacrificar, porque este hombre gastó su propio dinero. Aún dijo, quizás si hay más gastos, es el dinero que tengo, cuando paso de vuelta pago en cuanto a si debo algo más. En Lucas capítulo 6 versículos 34 y 35 dice: y si prestáis a aquellos a quien esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Versículo 35: amad pues a vuestros enemigos, hacer bien y prestar, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los esta palabra es benigno para con los ingratos y malos. Entonces, de estar dispuesto de dar, no solamente los que nos pueden pagar de vuelta, especialmente si uno no puede hacer nada para con nosotros, estamos demostrando, estoy haciendo eso no para recibir, sino porque lo que tengo, ¿a quién pertenece? A Dios. No estoy dando lo mío, estoy administrando lo que Dios me ha encargado. Mateo 25:40. Mateo capítulo 25, versículo 40, dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, respondiendo el rey, cuando estaba dando entrada al reino de Dios a las personas por lo que hicieron, dijo que de cierto os digo que en cuanto a lo que hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cuando estamos haciendo algo para alguien, lo estamos haciendo porque estamos cumpliendo con los mandamientos, el gran mandamiento de amar a Dios, y también el segundo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y cuando estamos sirviendo, haciendo algo, Jesús dice que es como si lo hacemos porque amamos a Dios, y lo hacemos no con compulsión, diciendo, ay, tengo que hacer eso, pero que si uno siente así, mejor no hacerlo. Pero si uno está haciendo y encontrando el gozo, porque en hacer esto estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Sé que mi Padre se pone contento cuando estoy haciendo algo porque Él ama a todos, y yo estoy siendo un instrumento demostrando la gracia, el amor de mi Padre. Y esa persona, Señor, que no tiene capacidad de darme una recompensa de lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo. Jesús dice, si lo haces con la actitud correcta, entonces como lo estamos haciendo para Jesús. ¿Qué no harías para Jesús? Jesús estaba algo, y era nuestra capacidad para ayudarle a Jesús, ¿lo haríamos? Por supuesto que sí. Y cuando hay alguien con una necesidad, lo hacemos porque somos hijos de Dios, para poder bendecir, para poder traer contentamiento y gozo al corazón de Dios. Nos estamos viendo con el deseo del corazón de Dios. Jesús no solamente relató
esta historia en cuanto a de lo que hizo esa persona, sino está diciendo a nosotros ahora, como dijo ¿qué fue lo que él dijo a la persona cuando relató en cuanto a hacer lo mismo? Ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Es lo que dejamos en esta noche, el Espíritu Santo diciendo a nosotros: ve y haz tú lo mismo. Busca oportunidades, estar sensible y despierto para que cuando veamos necesidades, para decir: Señor, yo quiero ser tu mano de extensión. Ahora, Jesús dijo que los pobres siempre van a tener. Entonces ahí tenemos que ser guiados por Dios, porque no es sabio decir: ok, voy a vender mi casa, voy a vender mi auto, voy a sacar todo el dinero de mi cuenta bancaria para poder ayudar a todos los pobres. Ese no es lo que está diciendo. Ser guiados por Él, hacer lo que podemos hacer dentro de nuestra capacidad para hacerlo. A veces Dios nos va a pedir para hacer algo y nos vamos a sorprender diciendo: Señor, tanto, como María cuando tomó su frasco de perfume y lo derramó sobre Jesús. De vez en cuando Dios nos va a decir para hacer algo que a nosotros parece demasiado, pero si es Dios y Él está confirmando en hacer eso, Dios es capaz de bendecir mucho más. Hay un relato en el Antiguo Testamento de un rey y ese rey fue y contrató un ejército para ayudarle en su conquista, en la pelea que estaba teniendo. Y vino un profeta de Dios y dijo: ¿por qué estás buscando ayuda y no buscaste ayuda con Dios? Dios te va a ayudar y tienes que ya dejar lo que de pedir esa ayuda. Pero el rey dijo: pero ya saqué los tesoros del templo, ya saqué todo el dinero para pagar a ese rey para que me ayudara en la batalla. ¿Qué hago con eso? Y el profeta dijo: Dios puede dar mucho más de lo que tú gastaste. Dios es capaz de poder dar recompensa y bendición. Otra vez, siendo sensible y confirmando con Dios, no probándole a Dios, sino que: Dios, aquí estoy poniendo en la ofrenda hoy $200, Dios, ahora para que tú me puedas bendecir, porque necesito dinero, entonces necesito el doble, entonces estoy poniendo eso. Ese no es la actitud, ese no creo que se va a traer respuesta. Pero si Dios está hablando y Dios dice: pon los $200, y uno dice: pero Dios, son los últimos que tengo, necesito eso para otra cosa. Pero si es Dios diciendo y tú pones, sí, Dios va a suplir y Dios va a bendecir. Todo depende en cuanto a la disposición del corazón. Pero dejo eso con nosotros en esta noche, el Espíritu Santo aplicando en nuestra vida. Ve y haz tú lo mismo. ¿En qué áreas podemos en esta semana y el resto de nuestras vidas cumplir con esta parábola del buen samaritano? Ser la mano de Dios, extensión de Dios, porque nosotros somos cuerpo de Cristo aquí presente, visible en el mundo. Nuestras manos somos las manos de Jesús, nuestra boca la boca de Jesús, pies los pies de Jesús, nuestro corazón el corazón de Jesús, nuestros ojos los ojos de Jesús en el mundo. Ese es el propósito de Dios, de su iglesia, ser el representante de Cristo en nuestro hogar, en nuestra familia, en la familia de Dios y fuera de la iglesia. Oramos. Señor, que esas palabras sean grabadas en nuestro corazón y nuestra mente. Ve y haz tú lo mismo. Señor, amamos a ti, amamos a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, para crecer en esas áreas. Siempre podemos crecer en nuestro amor para contigo. Y nuestro amor para contigo significa acercarnos a ti, representa enamorarnos de tu palabra, llenarnos de tu palabra en nuestras oraciones, en nuestro servicio, en nuestra obediencia, en nuestra santidad.
y amar a nuestro prójimo. Buscar maneras como podemos amar a nuestro prójimo como amamos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que quisiéramos que personas hicieran para nosotros? Fuéramos en los zapatos de esa persona que tú pones en nuestro camino. Señor, es una forma, como dice la religión pura. No es la adoración de Dios cuando estamos aquí en la iglesia con las manos levantadas y cantando. Esa es parte, pero también la adoración y alabanza es ver a alguien necesitado e ir, dar una mano y dar una bendición, proveer de alguna manera, porque es una criatura, una creación tuya. Y ayúdanos, Señor, también pido que me ayudes a mí, no solamente a hacer las buenas obras, pero también cuando me des oportunidad para explicar por qué. Porque ese es el corazón de Jesús. Somos los representantes de Cristo en el mundo. Uno puede hacer buenas obras y hacer cosas, y eso es importante, pero también es importante de expresar la razón por qué hacemos las cosas. Porque somos seguidores de Cristo. Porque Jesús quiere entrar en sus vidas. Y Dios quiere que todos conozcan de su palabra y de que Cristo es el Salvador del mundo. Señor, damos gracias. Pido que nos ayudes para ser buenos samaritanos. Así agradando tu corazón, cumpliendo con tu voluntad nuestra. Te damos gracias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.